El Señor no deja de sorprendernos. El Señor es maravilloso. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, el libro de Levíticos. Levíticos capítulo 2. Y Dios nos viene permitiendo ya tener 2 mensajes del libro de Levítico. Y para algunos le está permitiendo leer Levítico o algo de Levíticos por segunda vez. Y eso es un buen logro, es un buen adelanto, es un buen avance. Saber que Levítico estaba ahí y que estaba para bendecir nuestras vidas. Y poder ver a través de las Escrituras, sobre todo, la persona de Jesucristo. El centro de toda la historia, de todos los tiempos, es Jesús. Todo el Antiguo Testamento nos va a preparar para la venida del Mesías, de nuestro Salvador. Todo el Nuevo Testamento vamos a recibir toda la explicación necesaria y el consejo necesario para entender claramente su obra redentora. Y un día todo va a ser culminado cuando la iglesia sea arrebatada y podamos estar en su presencia por la eternidad. Gloria a Dios. ¿Le entusiasma esto? Gloria a Dios. Espero que los que estén viendo allí, que también le damos la bienvenida a los que se conectan por YouTube, también que pueda entusiasmarle el hecho de aquel día glorioso donde Dios viene a buscar a su iglesia, donde no son denominaciones o templos hechos por mano humana, sino que viene a buscar a su iglesia, los redimidos, los lavados por su sangre, los verdaderos creyentes. Vamos al libro de Levíticos entonces, el capítulo 2, y vamos a hablar acerca de las ofrendas. Y es un lindo tema, aunque algunos no las entienden del todo. Por eso algunos no saben cómo rendir ofrenda a Dios y qué significa la ofrenda. Pero hoy vamos a hablar de las ofrendas. El mensaje que vimos de Levíticos capítulo 1, estuvimos hablando de los holocaustos. ¿Qué significaba el holocausto? Una ofrenda totalmente quemada. Está bueno que le haya quedado eso, ¿no? Porque es el centro, es el punto central del holocausto. Una ofrenda que se quema totalmente, un sacrificio que se entrega totalmente y se quemaba todo en el altar. Pero, como hemos dicho, y lo vamos a ver, si Dios lo permite, avanzar en algún capítulo más de Levítico, ver cómo cada una tenía sus particularidades. Y dijimos en el capítulo 1, uno de los puntos esenciales en Levítico es aprender a seguir instrucciones, cosas que a veces entendemos y cosas que a veces no entendemos. Pero mientras sigamos las instrucciones, vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Vamos a poder lograrlo porque paso a paso vamos a ir entendiendo todo lo que la palabra de Dios nos dice y lo que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos entonces al capítulo 2, verso 1. Vamos a ver la ofrenda de oblación. Así lo va a mencionar la Reina Valera. Otras versiones simplemente ponen la palabra ofrenda. Oblación es eso, una ofrenda voluntaria, un sacrificio a Dios, una entrega voluntaria a Dios. Algo que está entregado al Señor o que se entregaba a Dios. Y yo voy a leer algunos versículos posiblemente en la Reina Valera, que la tienen seguramente ustedes, y algunos versículos en la Nueva Traducción Viviente, otra traducción de las Escrituras, con un lenguaje más sencillo, que a lo mejor le amplía un poquito más el entendimiento. El versículo 1 de la Reina Valera dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. La Nueva Traducción Viviente dice: cuando alguien me presente cereales como ofrenda, y algunos van a quedar un poco más contentos hoy, porque ya no hablamos de tanta sangre, que a algunos le hace no sé qué ruido, pero recuerden que el sacrificio por el perdón de redención es necesario que haya derramamiento de sangre, ¿no? Y esto habla del sacrificio de Cristo, pero en este caso habla de la ofrenda del cereal, de semillas, de harinas. Lo voy a leer en la otra versión, verso 1. Cuando alguien me presente cereales como ofrenda, deberá traer harina de la mejor calidad. Sobre la harina se derramará aceite y se le pondrá también un poco de incienso. Luego se le entregará a los sacerdotes, ellos tomarán un puñado de la harina con aceite y todo el incienso y lo quemarán sobre el altar para que ustedes se acuerden de que yo les doy
todas las cosas. Se trata de una ofrenda de aroma agradable que se presenta en mi honor. Verso 3, el resto de la ofrenda será muy especial y de ella solo podrán comer los sacerdotes. Verso 4, cuando alguien me presente panes o galletas como ofrenda, la harina debe ser de la mejor calidad. Los panes y las galletas se hornearán sin levadura. Los panes serán amasados con aceite y las galletas solo untadas con aceite. Verso 5. Si alguien me ofrece cereales fritos en la sartén, la harina debe estar amasada con aceite y no tener levadura. Verso 6. Además deberán cortarla en pedazos y derramar aceite sobre ella. Se trata de una ofrenda de cereales. Verso 7. Si alguien me ofrece cereales cocidos en la cacerola, la harina deberá ser de la mejor calidad y amasada con aceite. Verso 8. El que me presente cualquiera de estas ofrendas deberá llevárselas al sacerdote, quien la acercará al altar. Allí el sacerdote quemará una parte de la ofrenda para que ustedes se acuerden de que yo les doy todas las cosas. Se trata de una ofrenda de aroma agradable presentada en mi honor. El resto de la ofrenda será muy especial y de ella solo podrá comer los sacerdotes. La Reina Valera dice en este verso 10, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa, ¿cómo? Santísima. Dice que había una parte de la ofrenda que se iba a quemar en el altar y otra parte de esa semilla o de ese pan que iba a quedar para Aarón y sus hijos, para el sacerdocio. Ellos estaban en su momento, luego vendrían otros, para el sacerdocio. Y esto que quedaba para el sacerdocio sería cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Verso 11 y 12. Ninguna de las ofrendas que me presenten deberán tener miel o levadura, porque eso hará que las ofrendas fermenten. Podrán ofrecerme miel y levadura junto con los primeros frutos de sus cosechas, pero no para quemarlas como ofrenda en mi honor. En la versión que ustedes están leyendo, la quiero leer para hacer uso de esas mismas palabras. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Verso 13. En cambio deben poner sal en todas las ofrendas que me presenten, porque la sal es símbolo del pacto que han hecho conmigo. Si alguien me presenta como ofrenda los primeros frutos de sus cosechas, deben ofrecerme espigas tostadas al fuego o harina de los cereales recién cosechados. Sobre estas ofrendas derramaréis aceite y le agregarán un poco de incienso. El sacerdote tomará sobre el altar una parte de la ofrenda para que ustedes se acuerden de que yo les doy todas las cosas. Y hasta ahí el capítulo 2 de Levítico. A los que nunca lo leyeron, felicitaciones. Han leído ya 2 capítulos del libro de Levíticos. Pero ahora vamos a entrar justamente en lo que esto significa. En principio tenemos, como siempre lo decimos y lo dijimos desde que comenzamos, sobre todo en el primer capítulo que ya estuvimos viendo, tenemos que aprender en la mayoría de las páginas de Levítico, aprender a ver a Cristo simbolizado en todo ello. Cada sacrificio y cada ofrenda está Cristo representado allí. Cristo fue nuestro sacrificio por todos nuestros pecados. Él es la ofrenda por excelencia entregada delante de Dios. Y cuando vemos esto de la harina, de estas semillas molidas, de esa buena harina que era presentada y esto era agradable delante de Dios, bien nos habla de Cristo desde el texto mismo que lo dice como el pan de vida, como los panes de la proposición que vimos el día miércoles también, que están delante de Dios permanentemente representando al pueblo, como también esta harina o este trigo que era desmenuzado, molido y presentado delante de Dios para, como lo vamos a ver, ese acercamiento con Dios. Algunos consideran que el capítulo 2, o esta ofrenda concretamente de oblación, tenía que ver con compañerismo del hombre con Dios, es decir, un acercamiento a Dios como un compañerismo. ¿Y quién no? Como Jesucristo, ¿quién puede discutir esto? Que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados y quien nos volvió en amistad con Dios. ¿Por quién tenemos compañerismo con Dios? Solamente por Jesucristo. Él fue
y es la ofrenda perfecta que nos permite estar delante del trono de Dios, estar cara a cara con Dios, como hablábamos de los panes de la proposición. Es aquel que nos permite tener una relación íntima con Dios, y no solamente una relación a la distancia, sino una relación de amistad, un compañerismo con Dios, y de eso un poco también se trata esta ofrenda. Por eso que Cristo está bien representado también en esa harina, en ese buen grano, un grano de calidad, una harina de calidad que era presentada delante de Dios. Nunca dejemos de ver la persona de Jesucristo en ello. Pero el título de nuestro mensaje es ¿cómo? Usted que viene a las 11 lo tiene que leer antes, tiene la posibilidad de conocerlo. Si no lo vio, se lo digo. Necesitamos reciprocar, que es el acto, ¿no?, de la reciprocidad. Y ahora vamos a ver. Yo le contaba en la primera reunión que mi esposa me decía, pero no se entiende mucho el título así. Es que le digo, justamente es que no se entienda. Entonces a usted le va a interesar saber de qué se trata. Bueno, es una palabra que figura en el diccionario, la puede buscar y va a encontrar claramente la definición. Pero vamos a ver la necesidad que tenemos de reciprocar. Y ahora vamos a ver de qué se trata esto. Y ahí es donde vamos a centrar hoy la atención sobre el mensaje, los principios de la palabra de Dios que encontramos aquí en este capítulo 2 de Levítico para nuestras vidas. Y va a entender por qué tenemos la necesidad de esta condición de reciprocidad, es decir, devolver o a accionar en virtud a lo que hemos nosotros recibido, y luego vamos a hablar de ello. Yo quiero darle algunas pautas antes para que podamos entender luego el mensaje. En primer lugar, entender esto de la flor de harina. Normalmente se considera que era de trigo, molido. Se golpeaba, se sacaba toda la cáscara, todo lo que fuera el sobrante, y se molía y tenía que ser bien molida. Habla de una harina de calidad, una buena harina, como nosotros hoy conocemos, 4.0, más fina, más blanca, mayor calidad. Bueno, esa era la harina con la que se tenía que presentar esta ofrenda delante de Dios. Lo mejor, presentarlo a Dios. Y cuando hablamos de reciprocidad, entendemos que Dios a nosotros nos ha dado y nos da siempre lo mejor. A partir de que el Señor entrega toda la historia, toda la creación es de lujo, diríamos nosotros, de parte de Dios para nosotros. Dios nos dio lo mejor, creó lo mejor para nosotros. Todo lo que podemos ver y tocar, creado por Dios, es único, es especial. Pero cuando hablamos de la obra redentora, el Padre no envió a algún ángel perdido que tenía por ahí. Envió a Jesucristo, a su unigénito, al Hijo de Dios, Jesucristo, lo perfecto, lo único, lo maravilloso, eterno. Lo envió para pagar el precio por cada uno de nosotros. A la hora de pedirle al pueblo que se acercaran en recordatorio que todo lo recibido era de Él, dice, se acercarán con la mejor harina, la más fina, la mejor molida, lo mejor. Con eso se presentarán para entregar la ofrenda voluntaria en el altar. Esa es la flor de harina, la mejor harina que ellos podían entregar. Otra cosa importante que quiero destacarle en cuanto a esto es que la palabra oblación o ofrenda que aparece aquí se pronuncia en el hebreo, allí está pronunciado por Jesús como corbán. Marcos capítulo 7, verso 11 y 12, si lo quieren anotar, Marcos capítulo 7, verso 11 y verso 12. Si no lo quiere anotar, no lo anote. Si lo quiere anotar, anótelo. Si quiere tomar la nota, hágala, y si no, puede ver el video luego y tomarlo. En esta ocasión, Jesús va a marcar justamente que las ofrendas, y yo quiero aclarar esto, porque a veces algunos creen que pueden negociar o hacer en parte las cosas. Dijimos desde el sacrificio, desde el holocausto, cómo se entregaba todo, ¿no? Y cómo nuestra vida en el Señor es una entrega total. Y no hay que en parte obedezco y en parte hago la mía, y que cumplo con una parte y con esta me justifico esta otra. Allí los fariseos habían tomado parte de la ley, la habían adornado con un montón de tradiciones y hacían pecar o desobedecer o errar al pueblo. Jesús tomó la ley, le puso el espíritu, la correcta interpretación para bendición de todos nosotros.
Pero aquí tiene este suceso donde Jesús tiene que explicarle, entre comillas, a los fariseos, o decirle, o denunciarle, o exhortarle, que ellos le enseñaban a la gente que si alguien daba una ofrenda a Dios, ya quedaba absuelto de alguna manera de ayudar en sus responsabilidades de su familia. Jesús le dice, ustedes le dicen a la gente que si su padre o su madre viene a pedirles algo, ellos pueden decir, es corbán, es decir, lo que tenía para ayudarle a ustedes, lo ofrendé al Señor. Así que ahora no me pidan nada porque lo que yo podía ayudar a mi padre o a mi madre, ahora se lo entregué a Dios. Eso decían los fariseos, ¿no? Y le llamaban corbán, una ofrenda consagrada a Dios. Y Jesús les va a enseñar que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, el darle a Dios, el rendirle a Dios. Cuando nosotros hablamos de ofrendar nuestra vida a Dios, y vamos a ir ahondando en eso en esta mañana, no tenemos que olvidarnos que en esa entrega total que le damos a Dios, Dios nos ha dado responsabilidades a cumplir. Y cuando yo honro a mi esposa, honro a mi esposo, honro a mis hijos, estoy honrando a Dios, a quien pertenezco. Los fariseos habían cambiado un poco las cosas de su lugar porque ellos querían que más vale, en vez de ayudar a sus padres, dieran todo en el templo. ¿Se recuerdan que Jesús tuvo que volcar la mesa de los cambistas porque había un negocio bastante rico allí? Lo único que a ellos les interesaba es que ese negocio no se le cayera. Después, la condición de cada persona era secundaria. Jesús iba a explicarle que lo primario, lo principal, es el corazón del hombre, y que sin abandonar eso, teniendo cuidado de eso, también pudieran hacer lo otro. ¿Se recuerda cuando Jesús dijo, sin dejar de hacer esto, también tienen que hacer esto? Entonces Jesús va a enseñar de esto, pero es importante que cuando lean este corbán, tiene que ver con esta ofrenda voluntaria que se hacía de lo mejor, reconociendo que todas las cosas eran de Dios. Algunos, mal entendiéndolo y mezclado con tradiciones, ofrendaban, le daban algo a Dios y se sentían excluidos de poder ayudar a su familia o cumplir con sus responsabilidades. El cumplir y el hacer las cosas que Dios te pide no es para que vos eludas tus responsabilidades en tu familia, en tu casa y con tus seres queridos, en lo que te corresponde. ¿Se entiende? No te pases ni para acá ni para allá. Jesús lo aclaró, ¿no? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Las cosas en su lugar, pero tenemos que entenderlo porque algunos a veces mal aprendido lo hacen mal y a veces están no siendo o no haciendo lo que Dios verdaderamente quiere. Versículo 11, otra cosa que quiero aclarar antes de ir a la predicación en sí misma. Verso 11, si quiere ponerle el verso 11, póngale esta frase ahí. No, o que no se te eche a perder la ofrenda. Dice el verso 11, ninguna de las ofrendas que me presenten debe tener miel o levadura, porque eso hará que las ofrendas fermenten. La levadura, y lo hemos hablado, tenía esto, ¿no? De que hacía fermentar la masa, la corrompía, la hinchaba, la inflaba, ¿sí? Eso lo hace hasta el día de hoy la levadura. Y significaba o simbolizaba como el pecado, como un poquito de levadura, decía Jesús a los fariseos, o a sus discípulos, hablando de la levadura de los fariseos, como un poquito allí de corrupción puede corromper todo, como un poquito de hipocresía va a ir contaminando toda la masa. Y hablaba de eso, ¿no? Y la levadura significaba esa corrupción y significaba ese pecado. Y la miel, dice que al ponerla al fuego también producía como algo ácido. Entonces dice Dios, la ofrenda, lo que me ofrezcan a mí es sin levadura y sin miel. Que sea una ofrenda santa, que sea una ofrenda pura, una ofrenda sin pecado. Y la Biblia es clara con respecto a esto. La entrega que Dios quiere de nosotros es una entrega pura. A Dios no le interesa tu tiempo, tu talento, tu dinero, tu nada, si no dejas que tu vida sea santa en el Señor. Sin santidad nadie lo va a ver y sin santidad tampoco nadie va a poder ofrendar. Cuando Jesús habló de aquellos que tenían conflicto con sus hermanos, dice en Marcos 5:24, si tenés algún conflicto, deja allí tu ofrenda en el altar y anda, reconciliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, antes que lo que vos puedas hacer, dice Dios, me interesa tu esencia, tu corazón, tu transparencia, tu santidad. Eso es lo que me interesa.
Y ya desde esta ofrenda Dios va a comenzar a dejar este sentido en el corazón del pueblo. Entréguenme la ofrenda, pero no va a ser aceptada si tiene levadura o si tiene miel, porque esto corrompe la ofrenda y yo no la voy a aceptar. Importante que lo tengamos en cuenta. Verso 13. Dice que toda ofrenda debería tener sal. Dice que algunos tienen conflicto con la sal. Pero aquí vamos a hablar simbólicamente. La sal, dos cosas importantes. Una lo dice este texto de la versión, la Nueva Traducción Viviente, que habla de un pacto, ¿no? Del pacto. Símbolo del pacto que he hecho contigo, dice la Reina Valera, símbolo de ese pacto permanente de compañerismo, de acercamiento, ese pacto que Dios hizo con nosotros. Hoy lo tenemos a través de Jesucristo, un pacto eterno, de que Dios nos llamó y nos eligió para hacernos su pueblo, de poner su palabra en nuestros corazones, de limpiar nuestra vida, de acercarnos a Él. Bueno, todo lo que la palabra de Dios dice que Dios ha hecho y que Dios ha prometido en favor de nuestras vidas, y ese pacto fue en la sangre de Jesucristo. Un pacto permanente y eterno. De eso habla la sal. Por eso es que toda ofrenda tenía que tener sal. Recordarles que había un pacto hecho. Algunos dicen que se acostumbraba en la antigüedad a que dos personas para cerrar un pacto tomaran un puñado de sal y lo esparcieran. Y de esta manera era confirmado un pacto entre estas dos personas. Y si leen van a ver que la sal en casi todas las culturas es usada y a su vez tiene prácticamente el mismo simbolismo. Pero también otra cosa que tiene la sal, y de esto va a hablarnos también en los evangelios, es de cómo la sal preserva. Jesús dijo que nosotros somos la sal del mundo. La iglesia, el creyente, somos la sal de esta tierra, es decir, somos para preservación, antes o contra lo que se va corrompiendo. Por eso que la levadura y la miel en este caso sería lo contrario, es lo que corrompe. La sal es lo que frena esa corrupción, es decir, no deja que se corrompan las cosas. De esta manera, dice en Marcos capítulo 9, verso 49 al 50, después búsquelo, Jesús va a hablar de este efecto de la sal como la preservación, como el estar limpio de corrupción, de pecado. Pero yo quiero leerles una frase que alguien escribió en relación a esto y me pareció interesante y se las quiero mencionar tal cual está escrito. Dice, y así como la sal era indispensable para hacer aceptos a Dios los sacrificios, así también el Evangelio aplicado a los corazones por el Espíritu Santo es indispensable e indispensablemente necesario para que los hombres se ofrezcan como sacrificios vivos. Y este es un punto muy importante que quiero tomarme este momento para mencionárselo. Es importante entender que una vida en pecado o una vida no transformada por el Evangelio no puede realmente servir a Dios y entregarse como un sacrificio vivo a Dios. No podemos. A veces queremos servir a Dios sin habernos rendido totalmente. No se puede, no es acepto, no es posible, no es recibido. Y no estoy hablando del entregarnos cuando venimos al Señor por el perdón de nuestros pecados y nos rendimos a Él, ¿sí? No estoy hablando de ese instante, estoy hablando de cuando quiero ahora que mi vida sea usada por Dios, quiero ponerme en las manos de Dios. Mi vida quiero que sea un reconocimiento de todo lo que Dios ha hecho en mí. Reciprocidad, lo que recién hablamos, esta necesidad de reciprocar. No podemos brindarnos y rendirnos al Señor como un sacrificio vivo para que Dios nos use y para que la gloria de Dios se muestre en nosotros si nuestra vida primero no es afectada por el Evangelio. No se puede, no es posible que una vida no transformada pueda brindarse como una ofrenda agradable delante del Señor que Dios pueda usar. Sin sal no me presentarán ofrenda, dijo Dios. Sin esta condición de ser afectados por el Evangelio, ser afectados por la obra redentora de Cristo, sin ser afectado por Él, es imposible que puedan rendirse y servirme. Y cuando yo leía esto y meditaba en esto, digo, qué tremendo Señor, porque cuántas ofrendas sin sal se presentan hoy día delante de tus altares. Cuántas ofrendas sin sal, cuánto servicio, cuánto talento, ¿no? Lo vemos a veces hasta en las plataformas, en los púlpitos, detrás de instrumentos a veces. Algunos hasta cantan también. Son servicio,
pero no tienen sal. Es decir, no han frenado la corrupción por dentro. ¿Cuánto pecado a veces se descubre y sale, ocultos, cosas que hay en los corazones, de gente que están, en teoría, son un sacrificio vivo delante del Señor. En teoría, entregan sus vidas, sus talentos, sus ministerios. Sin embargo, son ofrendas sin sal. No están preservados por el Evangelio, no están transformados por el Evangelio, no viven afectados por el Evangelio. Están y son sacrificios sin sal. ¿Y qué dice el Señor? Yo no aceptaré sacrificios sin sal. Toda ofrenda debe tener sal, debe estar afectado por la palabra, debe estar afectado por el Evangelio. Si no, no se puede. Hay personas que a veces quieren poner su talento a disposición, quieren servir a Dios, pero no han dejado que su vida sea totalmente transformada. No vas a poder servir a Dios y rendir tu vida a Cristo para el servicio. No vas a poder ser una ofrenda de oblación a Dios. No vas a poder ser una ofrenda de reciprocidad con Dios si no dejas primero que tu vida sea afectada por el Evangelio. Porque a Dios no lo va a cambiar tu talento, ni quiere tu dinero, ni quiere tu buena voz. Dios no quiere tus buenas capacidades, tu buena elocuencia. Dios no lo necesita, Dios no lo quiere. Dios quiere tu corazón y mi corazón. Dios quiere nuestra santidad presentada en su altar. Eso es lo que Dios está buscando. Tristemente hoy encontramos a veces quienes buscan lo demás. Encontramos a veces dentro del mundo cristiano ministerios que lo que buscan es el talento. ¿Y cuántas veces vemos gente ministrando en los altares que no están en la condición para estar? No son ofrendas con sal, son ofrendas con levadura. Están hinchados, ¿no? Nosotros le decimos cómo se agrandó. ¿Y cuántos agrandados hay? Para decirlo en un término criollo nuestro, a veces ministrando y diciendo ser un sacrificio vivo al servicio de Dios. Con levadura, dice Dios, yo esa ofrenda no la acepto. Mi ofrenda tiene que tener sal, tiene que ser afectado por el Evangelio, tiene que ser preservado de la corrupción. Esa es la ofrenda, esa es la oblación, ese es el sacrificio que yo realmente quiero. Que podamos ser cristianos salados, ¿está bien? Afectados por el Evangelio. Y si en esta mañana te falta algo de sal, oraremos para que el salero de los cielos se te caiga encima. Con sal y salero y tapa y todo completo. Pero es importante, más allá de esto, es importante que seamos afectados por el Evangelio. Si no, tus intentos de servicio van a ser frustrados. Tus intentos de ser un sacrificio vivo no van a llegar a ningún lado. No es con buenas intenciones, es con buenas decisiones. No es con que me gustaría, es con la realidad de tus acciones. ¿Cuánta gente dice, ay, cómo me gustaría servir? Y entregate al Señor, deja que el Evangelio te afecte, déjate transformar por la gloria de Dios, déjate salar por ese Evangelio, que la corrupción frene en tu vida, que te sane, que te mantenga santo para el Señor y Dios te va a usar y tu vida va a ser tomada como una ofrenda agradable delante de Él y Él se glorificará sobre tu vida. Quita toda levadura, es importante. Y hay otros aspectos que soy tentado a tocar. Los panes se los pinchaba también, no sea cosa que se inflen. El pan tenía que llegar como una galletita. No tenía que haber síntoma de deforme, de hinchazón, de nada. Era un pan, era la harina pura que tenía que llegar a la presencia del Señor para marcar justamente la calidad de la ofrenda. Salmo 50, y aquí vamos a meternos más en el mensaje, con el tiempo que tenemos por delante, que no es mucho. Recién ahora podemos meternos en el mensaje, pero en realidad Dios nos viene hablando desde el principio, ¿verdad? Ok. Necesito reciprocar, responder a una acción con otra semejante. Eso significa responder a una acción con otra semejante. Por eso es que hablábamos de que Dios nos dio lo mejor. Y cuando Dios pedía la ofrenda de reconocimiento, quiero la mejor harina, porque lo que yo te doy es lo mejor. Y existe esta necesidad de reciprocidad, es decir, de devolver, de hacer, responder con una acción semejante. Y esto es un privilegio que tenemos y lo vamos a aprender o lo vamos a reenfatizar en esta mañana. En el Salmo 50
Dice así la palabra de Dios: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerro, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales de los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros y de beber sangre de machos cabríos? ¿Se acuerda que lo hablábamos en la última reunión? ¿Acaso es Dios que quiere que le preparemos un asado todos los domingos? ¿Acaso es Dios que quiere tomar sangre? No, era el simbolismo, era lo que significaba. Ese acercamiento del hombre con Él, esa remisión de los pecados, esa entrega, etcétera, 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 lo que hablamos. Dice Dios: si yo quiero comer de esto, todo el mundo me pertenece, tengo todos los animales que quiero. Pero dice el verso 14: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos, cumple tu responsabilidad al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Esto es el verdadero desafío y el objetivo de Dios, que aprendamos a alabarle a Él y que cumplamos con nuestras responsabilidades. Cada uno de esos sacrificios tenía que ver con enseñarnos esto. Pero es importante destacar lo que Dios le dice al pueblo: todo es mío, yo puedo tomar de lo que quiera. Fíjense lo que dice Isaías 40:15. He aquí que las naciones le son como gotas de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas menos que nada y que lo que no es. Dice Dios: mirá, ni aunque me prenda fuego la tierra, va a alcanzar para algo, porque es como nada lo que hay. David dice en 1 de Crónicas 29, verso 13, 14, 15 y 16: ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosa semejante? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y es tuyo. Es decir, no te podemos dar nada, porque todo es tuyo. Es importante entender esto para poder entender esta ofrenda, para poder entender por qué decimos que necesito reciprocar. Porque primero tengo que entender que si Dios no me lo permitiera, yo no tengo nada para darle. Si Dios no me autorizara, yo no tengo nada para darle, porque todo es de Él. Todo es de Él. Todo es de Él. La Biblia dice que este mundo es tan pequeño en sus manos. David dice: Señor, hemos preparado una abundancia para construir tu templo, pero en realidad todo es tuyo. Nada es nuestro. Algunos hasta se jactan a veces diciendo: Señor, te doy mi corazón. ¿Y qué le va a dar el corazón si Dios te creó y te lo dio Él primero? Él te da la vida, Él te permite vivir, existir, respirar. Él nos dio todo. ¿Qué le podemos dar nosotros? ¿Qué tenemos para darle nosotros? Cantábamos: si todo es tuyo, si tú eres dueño, ¿qué le podemos dar? Aquí la Biblia lo dice: todo, hablando de los sacrificios, y todos los animales me pertenecen. ¿Qué me van a dar ustedes? Pero ¿cuál es el objetivo de Dios? El objetivo de Dios es permitirnos hacer algo que nos conviene, permitirnos hacer algo que nos bendice. ¿Y qué es eso? Dar. Nos permite darle aun cuando todo es de Él. Nos dio el libre albedrío para que nosotros decidamos si, por ejemplo, le rendimos nuestra vida. Es de Él, ¿verdad? En cualquier momento Él la puede tomar. Cuando leemos ese pasaje donde aquel que junta riquezas en graneros, y Jesús dice: esta noche vienen a pedirte tu alma,
¿de qué te sirve todo lo que juntaste? Es decir, cuando sea el momento se te quita y punto. Todo es de Él. Pero Dios en su misericordia, en su amor, nos permite esta ofrenda de oblación y la enseña allí en el capítulo 2 de Levítico y la podemos ver reflejada en todas las Escrituras. Dios permitiéndonos a nosotros traerle algo que en realidad es de Él, pero me permite darlo a mí. Y yo tengo esta necesidad. Gente, tenemos la necesidad de dar. Y si Dios no nos diera la oportunidad de hacerlo, no tendríamos nada para dar. Pero quiero que entendamos que el dar es una oportunidad gloriosa, maravillosa, que Dios nos otorga y nos regala a cada uno de nosotros. Si esta oportunidad no viniera de parte de Dios, ninguno de nosotros le podríamos dar nada a Dios, porque Dios dijo, todo es mío. Entonces es importante que entendamos que cuando hablamos del dar, del rendir esa ofrenda a Dios, que tiene que ver con todos los aspectos. Y quiero a lo mejor aclarárselo por si alguno no lo entiende. Cuando hablamos de esta oblación, de esta ofrenda, estamos hablando de todo lo que es nuestra entrega al Señor. ¿Cosas materiales? Sí. ¿Cosas espirituales? Sí. ¿Emocionales? ¿Físicas? ¿Espirituales? ¿Del alma? Sí, 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 sí. Porque Dios nos ha dado todo. Y en esta necesidad de reciprocar, en esta necesidad de responder a Dios, de la forma que Dios ha hecho con nosotros, es en su totalidad, es en todas las cosas. Tenemos esta necesidad. Y cuando entendemos que es una necesidad y entendemos el por qué la necesitamos practicar, comienza la bendición en nuestra vida. En principio, y voy a ser rápido, muy rápido, en principio es importante saber que esta necesidad de reciprocar es porque Dios quiere que me acerque a Él. Y la forma de acercarme a Él es por este medio. Es cuando yo puedo entregar. Si yo no puedo rendirme, si yo no puedo entregarme, si yo no puedo dar mi vida, no puedo acercarme a Dios. Si yo no puedo acercarme para dar, no puedo tener una relación con Dios. La relación con Dios viene a partir de una ofrenda, Cristo. Y esa ofrenda nos abrió la puerta para que hoy nosotros podamos responder a Él con nuestra vida, con nuestros talentos, con todo lo que tenemos, con todo lo que hacemos. Respondemos a Él, respondemos a lo que Dios ya hizo por cada uno de nosotros. Es maravilloso saber cómo Dios nos ha bendecido y en esa bendición nos da la posibilidad de que volvamos a Él a darle, porque quiere acercamiento. Yo pensaba, no sé si alguna vez habrán escuchado, quizás suena muy cruel lo que voy a decir o poco común, espero que sea poco común. Pero por ahí he escuchado cuando algún padre tiene un hijo muy descarriado, muy descarriado. He escuchado esto cuando el padre es una persona a veces de dinero. ¿Saben lo que hacen? Invierten mucho dinero y lo mandan a su hijo a algún lugar lejos que lo corrijan, ¿no? Te paga todo. Sí, te pago, andate a la Universidad del Congo y ahí que te reformen, qué sé yo, ¿no? Y pagan porque acá el lío que me hace, lo prefiero tener lejos y que le vaya bien, ¿no? A algunos pasa así. Nosotros, hijos así, somos con Dios, ¿no? Éramos personas así. Pero Dios, lejos de darnos todo y mandarnos bien lejos, nos da todo y pide que nos acerquemos. Nos da todo y quiere tenernos cerca. Éramos bien rebeldes, pero Jesucristo paga. Dios creó todo para nosotros, nos dio todo, nos entrega todo. ¿Para qué? Para acercarnos. No para despacharnos bien lejos, porque ya lo tenemos cansado. No, nos ama, quiere acercamiento. Por eso es que toda ofrenda tenía que ver con esa relación con Dios, con acercarnos a Él, con ese acercamiento. Cada vez que yo le doy a Dios es un paso de acercamiento con el Señor, de compañerismo con Él, de amistad con Dios, de cercanía con Dios, en todos los aspectos. Cada vez que usted le da una ofrenda tangible, algo material, cada vez que usted le da la ofrenda de su tiempo, cada vez que usted le rinde su corazón, le rinde sus metas, sus sueños, sus objetivos, es una ofrenda de acercamiento y eso es permitido y regalado por Dios. Que yo le pueda dar a Dios es un regalo que Él me permite. ¿Está entendiendo esto?
Si Dios no lo permitiera, nosotros no podríamos darle nada. Y si nosotros no podemos darle nada, entonces estamos fuera de la bendición. Estamos fuera de la oportunidad de estar en amistad con Él. Si no puedo dar nada, entonces voy a estar en problemas. Este acto de dar también tenía que ver con cubrir necesidades, no solamente con una cuestión de esa amistad con Dios, sino también con una condición de cubrir necesidades. Dice la Biblia, verso 3 y el verso 10, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas, que se quemará para Jehová. Verso 10, el resto de la ofrenda será muy especial, y de ella solo podrán comer los sacerdotes. Y aquí hay dos cosas importantes. Esa ofrenda, ese dar del pueblo, permitía también cubrir necesidades. En principio, y lo más inmediato, lo más claro que podemos ver, es el cubrir las necesidades para que el sacerdocio estuviera vigente, pudiera hacer su oficio y cubrir su trabajo. Para esto era lo que quedaba de estas ofrendas. ¿Qué dice Dios? Es cosa santísima. Es decir, lo que vos das para sostén del ministerio, de la obra y de la predicación del Evangelio, dice Dios, cuidado, es cosa santísima. Y digo esto y aclaro esto porque cuántas veces el mismo cuerpo de Cristo, la misma iglesia del Señor, los mismos creyentes han pisoteado la ofrenda con sus palabras, con sus críticas, con sus juicios. Han menospreciado los sacerdocios, han menospreciado obreros, han menospreciado pastores, han menospreciado ministerios, dando a veces como si estuvieran pagándole a alguien. No confunda. Es ofrenda al Señor todo lo que usted haga. Y cuando usted sirve para que el ministerio avance, cuando usted ofrenda para que la palabra se predique, cuando usted ofrenda para sostener los ministerios, dice Dios, cuidado, es cosa santísima. Y es importante observar que no lo dice de la ofrenda quemada, lo dice lo que coman los sacerdotes, eso es cosa santísima. Entonces, que entendamos que es parte de nuestro sostén. Pero hay algo más espiritual y general que podemos desprender de aquí. Y es como el acto de esa ofrenda que se quemaba en el altar en ofrenda a Dios, pero que también era compartida con el sacerdocio. En una condición, en un simbolismo de cómo suple no solamente un acercamiento con Dios, sino de que nosotros seamos de ese ministerio de reconciliación con los demás. Es decir, un ministerio, una necesidad que se cubre en el ámbito horizontal. Yo compartiendo el Evangelio, siendo parte de la predicación de la palabra, predicando el Evangelio en persona, compartiendo las buenas noticias, dando para que el Evangelio se predique, enviando misioneros, haciendo la tarea como iglesia cada vez que nosotros estamos dando de nuestro tiempo, en nuestro mensaje, la ofrenda, ayudando, yendo. Estamos siendo parte de esta ofrenda agradable delante del Señor. Una ofrenda establecida por Dios para cubrir también necesidades. Y esto es un privilegio. Y este es un regalo de Dios que Dios nos permite ofrendar y que nos permite hacer. Lo tercero, dice en Primera de Crónicas 29:9, cuando David entrega lo que entregó para el templo y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. El dar trae satisfacción a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro ser. El apóstol Pablo también va a decir que es mejor dar que recibir allí en Hechos capítulo 20, verso 35. Es más bienaventurado dar que recibir. Y mire, esto es muy práctico. Cuando nosotros damos, hay tanta bendición de Dios en nuestra vida. Nos sentimos tan plenos. ¿Alguna vez no tuvo esta experiencia que usted dio algo y dijo, estaba más contento yo que la otra persona? Es que es la bendición de dar. Es que esto es justamente de lo que estamos hablando. Tenemos esta necesidad de reciprocar, esta necesidad de responder a Dios como Él ha hecho con nosotros. Y no solamente que respondemos a Dios en ese puñado que se quemaba en el altar, sino que respondemos a Dios también con eso que se comía el sacerdote. Sosteníamos la obra, sostenemos el Evangelio, predicamos, ayudamos a los necesitados, compartimos las buenas noticias, le hablamos a alguien del Señor.
¿Se entiende? Estoy presentando una ofrenda directamente al Señor, pero también eso simboliza y está destinado a bendecir a otros. Y cuando nosotros bendecimos, somos mucho más bendecidos. Cuando nosotros damos, somos mucho más bienaventurados que cuando recibimos. Cada vez que le predique a alguien la palabra, usted va a notar que hay un gozo y una gracia del Señor en su vida. Cada vez que usted vaya y haga un esfuerzo por llevarle el mensaje a alguien que está perdido. Cada vez que visita un hospital, que visita un hogar de abuelo, que va y le predica a su vecino, que encuentra una persona deprimida y usted se para un momento para charlar y hablarle el plan de salvación a esa persona. Cada vez que usted sirva al Señor, usted va a ver cómo la gloria de Dios llena su vida. Mire, le puedo asegurar que no hay gozo más grande, ni momento más dulce y maravilloso en nuestra vida que el día que uno bendice a alguien con la palabra, esa persona conoce al Señor. No hay precio para eso. Es que hay bendición cuando nosotros damos. Por eso es que Dios nos da la oportunidad de dar. Por eso es que Dios nos da el privilegio de dar. Dios quiere levantarte como una persona con estas características, que pueda rendir oblación a Dios, que pueda ser recíproco en cuanto a la gracia de Dios, así como la recibís, con la misma calidad volvés a dar. Le das a Dios, pero también recordá que estás dándole a tu prójimo, estás sosteniendo la obra, estás haciendo el bien que la palabra de Dios nos enseña. Y por último, tiene que ver con esa dependencia permanente de Dios, porque reconozco que todo es de Él. Lo leímos recién en el verso 2, que en esta versión dice, para que ustedes se acuerden de que yo les doy todas las cosas. Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en el día de hoy. No hay mejor inversión en la vida que Cristo, que rendir nuestra vida a Él. No hay manos más seguras en quien depositar todo nuestro ser que en sus manos. No hay otro lugar. Nuestra familia, nuestros sueños, nuestras metas, nuestras finanzas, nuestros dones, nuestros talentos, nuestra vida física, material, espiritual. No hay mejor lugar que en la presencia del Señor. No hay mejor lugar para entregarlo todo, rendirlo todo que en su presencia. No hay nada mejor. Dios no falla. Dios bendice, Dios guarda, Dios cubre, Dios hace cosas maravillosas. Y por último, quiero mencionarles Proverbios capítulo 11, verso 24, que dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entreguemos todo nuestro ser al Señor, no retengamos nada. Entreguémonos a Él, nuestros talentos, nuestra fuerza, nuestro tiempo, entreguémoslo, pongámoslo en sus manos. Y esto no significa que no vamos a hacer nada en el plano natural, es que es parte, como dijimos hoy, de nuestra ofrenda, el plano natural también. Nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestra familia, y todo tiene que ver con un rendimiento delante del trono de Dios. Pero la prioridad debe ser Él. Es importante poner todo en las manos de Dios. A veces hemos tenido, y hablaba con alguien en estos días, a veces tenemos esa postura de que, Señor, espera que yo me prepare, espera que yo junte, espera que yo sea, y un día te voy a servir. Es al revés. Empezá a servirle y vas a tener, empezá a servirle y Dios te va a abrir puerta, empezá a servirle y Dios te va a levantar, es al revés. No le retengas a Dios, entregalo. Entregá tu vida, entregá tu tiempo, entregá tu esfuerzo, entregá tus sueños. Y cuando hablo de entregar, está entendiendo lo que estoy refiriéndome, ¿no? El hecho de que Él es el centro. El hecho es que las cosas las planeo de acuerdo a la voluntad de Dios porque mi vida se la he entregado a Él. Mi futuro está en las manos de Dios porque se la he entregado a Él. Pero vuelvo al punto esencial. Dios nos ha dado la bendición de poder dar, de poder entregarnos, de poder rendirnos. Hagámoslo, hagámoslo. Hay tremenda bendición cuando rendimos nuestra vida al Señor en servicio y adoración, previo a que el Evangelio, la sal, pueda purificar nuestras vidas y podamos estar aptos para hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que Él reciba en principio nuestra vida como una ofrenda, nuestro corazón, y podamos rendirnos delante de Él. Rendirle nuestras metas, nuestros sueños, nuestros objetivos, rendirlo, entregarlo a Él. Este es un privilegio que Dios nos ha dado, el poder dar. Un privilegio, una gran bendición. Cuando
soltás el poderío que crees tener sobre tu familia y la entregás a Cristo, Dios va a bendecir tus hijos, Dios va a bendecir tu matrimonio, Dios va a bendecir todo. Cuando te sacás de encima esa gran responsabilidad de la economía y pensás que vos tenés que hacer tu reino y después le das una mano a Dios, Dios va a hacer cosas maravillosas. Entregalo. No es tu reino. No estás edificando tu reino. Estás edificando su reino. Estás siendo siervo del Altísimo. Estás sirviendo a los intereses de Dios. Y Dios se glorifica y Dios bendice. Porque es su voluntad. Tenemos la necesidad de reciprocar. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo que tú nos regalas en tu presencia. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos hablas, por lo que podemos ir entendiendo en tu palabra. Señor, reconocemos que no lo entendemos todo. Reconocemos, Señor, que nos falta comprender tanto. Pero también, Señor, entendemos que nos vas dando entendimiento y conocimiento para que nosotros lo pongamos en práctica. Y nosotros queremos poner en práctica lo que al día de hoy, Señor, tú nos has enseñado y nosotros hemos entendido. Señor, yo te pido por cada vida que está en este lugar, por aquellos que están viendo esta transmisión, por los que la verán, Señor, que puedan entender el sentido concreto, real de esta palabra, que puedan entender el objetivo, que puedan entender, Señor, básicamente lo que significaba aquella ofrenda, el propósito que tenía aquella ofrenda, que ese pueblo se volviera un pueblo con una actitud de reciprocidad, una actitud de poder brindarte a ti, Señor, de acuerdo a lo que tú le habías brindado primero, una actitud de reconocimiento, de dependencia, una actitud de servicio, de entrega, una actitud que reconocía permanentemente que todo te pertenecía y tú se lo dabas a ellos. Así queremos nosotros hoy, Señor, poder rendir nuestras vidas entendiendo que todo es tuyo. ¿Qué te podemos dar, Señor, si todo es tuyo? ¿Qué podemos negociar si todo es tuyo, Señor? Por eso, Padre, en esta mañana queremos rendirlo todo. Nuestro tiempo, sí, Señor. Nuestros talentos, nuestras capacidades, sí, Señor. Nuestra familia, sí, porque es lo que tú nos has dado, Señor. Todo te pertenece y queremos rendirlo delante de tu presencia. Porque, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo y de bendición. Tú marcas la diferencia en nuestra vida. Señor, gracias por permitirnos dar. Gracias por permitirnos ofrendar. Gracias por permitirnos rendir todo delante de tu presencia. Por habernos dado esa libertad, Señor, gracias. Gracias porque hemos experimentado y experimentamos cuánta bendición cuando nosotros damos. Nuestra familia es bendecida nuestro caminar, son bendecidos nuestros proyectos, nuestras metas, porque tú estás ahí obrando cuando primeramente lo rendimos todo delante de tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, obra en esta mañana en cada vida y aquellos que están, Señor, rindiendo, Señor, o renovando este pacto contigo, renovando esta entrega, renovando, Señor, este rendimiento. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús y que esto pueda ser una actitud constante y permanente, como era aquella ofrenda permanente, voluntaria, donde, Señor, en cada momento que se presentaba, esto estaba sucediendo. Esta era la realidad del pueblo. Señor, que así nosotros podamos permanentemente tener esta actitud de entrega, esta actitud de ofrenda voluntaria, Señor, en el nombre de Jesús. Pero también oro, Señor, que si hay alguien que necesita todavía ser afectado con el Evangelio, si todavía necesita ser afectado con tu palabra y que su vida sea transformada, Padre, en el nombre de Jesús te pido, aquellos que vean esta transmisión y que, Señor, han intentado, quieren de alguna manera, pero todavía su vida no ha sido totalmente transformada por tu palabra, todavía son una ofrenda sin sal, todavía, Señor, no se ha dado esa transformación. Padre, que en este tiempo y en esta hora tu presencia sea sobre su vida, tu palabra, tu Espíritu Santo obrando y transformando ese corazón, transformando esa vida, para que se vuelva, Señor, esa ofrenda agradable delante de tu presencia.
presencia, ese sacrificio vivo, el cual tú puedas usar para tu gloria y para tu honra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana oro por cada vida. Señor, si hay alguien que está en necesidad, bendícelo. Señor, súplele. Padre, guárdalo. Obra milagros, Señor, en cada vida que esté mirando esta transmisión. Aquellos que nos encontramos aquí en tu casa, Señor, extiende tu